Bueno, vamos a ver la herencia en Java. Para esto, pues vamos a crear un nuevo proyecto tipo Java Application y le voy a poner como nombre herencia. El proyecto pues va a ser de consola, no necesitamos mucho para entender el concepto, entonces vamos a hacerlo así. Entonces todo, como ya les había dicho, toda la programación orientada a objetos pues se basa en las clases, ¿cierto? A partir de las clases es que creamos objetos y a partir de esos objetos es que podemos agregar características, métodos, propiedades, todo este tipo de cosas. Entonces en este caso vamos a crear 4 clases para que veamos el concepto de herencia. Dentro del mismo paquete donde está el programa principal vamos a crear 4 clases. Java Class, la primera clase, que va a ser la clase padre, se va a llamar vehículo. Y vamos a crear 3 clases hijas. Una se va a llamar automóvil. Otra clase se va a llamar autobús o bus, como quieran. Y una última se va a llamar moto o motocicleta. Recordemos que las clases se nombran con mayúscula inicial. Ahí tenemos todas las 4 clases y solo en la clase de automóviles vamos a crear todo el tema de los atributos y sus correspondientes métodos accesores, que son los getter y los setter. Ya definimos que esta clase va a tener las siguientes propiedades. Recuerden que por temas de encapsulamiento de los atributos los debemos de declarar privados. En este caso, de tipo string, el nombre. Bueno, sí, es en la clase de vehículos. Espera aquí. No es automóvil porque esta no es la padre, sino que es vehículo. Muy bien. Nombre. Declaramos la propiedad color. La propiedad placa. Estos atributos los vamos a nombrar en minúscula. El modelo, private string, modelo, y 2 propiedades de tipo entero, que va a ser el número de puertas y otro entero que va a ser capacidad máxima. Listo, ahí tenemos los atributos. ¿Qué tenemos que hacer? A cada uno de estos atributos entonces generarles el método get y el set. Como ya vimos la clase pasada, eso lo podemos hacer de forma manual, ¿cierto? Haciendo get y set para cada uno, o utilizando el NetBeans para que nos genere el get y el set de cada una de estas propiedades. Aquí vamos a utilizarlo con el NetBeans y lo vamos a hacer de la siguiente forma: clic derecho, refactor, y en refactor vamos a la opción encapsulate files. Seleccionamos esta opción. Aquí nos salen todos los atributos que nosotros podemos encapsular. Le damos que seleccionamos todo y damos refactorizar. Ahí que hicimos, generamos los getter y setter de cada uno de los atributos. Ya con esto pues ahorramos mucho tiempo. ¿Ya qué vamos a hacer? Vamos a crear los métodos
que pertenecen a la clase vehículo. Todos van a retornar un string. Entonces el primero vamos a decir que se llama encender. Primero va a llamar encender, return, un mensaje, dejémoslo por ahora vacío. Entonces recuerden, todos los métodos los vamos a manejar con mayúscula inicial, ¿cierto? A excepción de los set y los get, que eso los genera por defecto en minúscula. Los que nosotros creemos con mayúscula inicial. Entonces tenemos string, encender, apagar, que retorna también un mensaje vacío por ahora. Tenemos acelerar y frenar. Public string, acelerar. Siempre tenemos que tener el return y frenar. Y retornamos un mensaje vacío. Eso, allá tenemos la clase principal que tiene todas las propiedades, ¿cierto? Y los métodos pues que necesitamos. ¿Qué pasaría en condiciones normales si no tuviéramos la programación orientada a objetos o que si no tuviéramos disponible el tema de la herencia? En cada una de estas clases, en automóvil, en bus y en motocicleta, tendríamos que agregar el mismo código que agregamos en vehículo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues todos van a tener estas propiedades. Son propiedades comunes que va a tener cualquier vehículo, independiente del que sea. Va a tener un nombre, ¿cierto? Va a tener un color, una placa, un modelo, un número de puertas. No todos tienen un número de puertas. Y una capacidad máxima. Listo, si no tuviéramos condiciones normales, ¿de qué tendríamos que hacer? Copiar este mismo código acá y en cada una de las clases. Pero entonces aquí entra, ¿cierto?, una característica que es la que se conoce como la herencia. El objetivo principal de la herencia es permitirnos reutilizar código, ¿cierto?, y hacer los sistemas un poco más mantenibles. Eso, a través de la herencia vamos a reutilizar los métodos y propiedades que tenga una clase que nosotros definamos. En este caso, pues la clase que tiene todo, ¿cierto?, como la clase base, que así es como se conoce la clase de la cual heredan, clase base tiene propiedades y métodos. ¿Qué queremos hacer? Que estas propiedades, estos atributos, propiedades, métodos que tiene la clase automóvil, que tiene la clase vehículo, sean visibles desde la clase automóvil. Si nosotros venimos aquí al programa principal y creamos un objeto de tipo motocicleta, pueden agregar, a ver, el motocicleta. Listo, aquí no me está saliendo motocicleta. A ver. Eso, bueno, moto igual new motocicleta. Listo, si venimos acá
y tratamos de hacer algo en con la moto, pues vemos que no tiene ninguna propiedad ni ningún método, ¿cierto? Porque efectivamente pues está vacía. Y lo mismo nos ocurriría si lo hiciéramos con el bus o con el automóvil. Esto en este caso no tenemos nada definido. Entonces, a través de la herencia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar todos los atributos y métodos que tiene la clase vehículo. ¿Cómo aplicamos nosotros la herencia en Java? Muy sencillo. La herencia en Java la vamos a aplicar de la siguiente forma. Antes de que apliquemos la herencia, es importante que ustedes sepan, nosotros en C#, en Java, en la mayoría de lenguajes, solo se permite herencia simple. ¿Listo? ¿Qué es la herencia simple? Yo como clase hija solo puedo heredar de una sola clase padre. ¿Listo? No se permite la herencia múltiple. Muchos objetos pueden heredar de mí, pero yo solo puedo heredar de uno. ¿Listo? Que es el caso que tenemos acá. Todos heredan de vehículo, ¿cierto? Pero ninguno puede heredar de otros a la vez. ¿Cómo aplicamos la herencia? En la clase hija, en este caso motocicleta, para decirle que queremos heredar, vamos a utilizar la palabra extends. Extends es la clase de la cual queremos heredar, que en este caso la clase padre, la clase base, es vehículo. Solo con hacer esto, extends vehículo, ya desde el programa padre o desde donde yo quiera que instancie un objeto de tipo motocicleta, automáticamente vamos a tener acceso a los métodos que tiene la clase base, que en este caso es acelerar, apagar, encender y frenar. Listo, o cada uno de los atributos: color, modelo, nombre, número de puertas, la placa, tanto los get como los set. Listo, entonces vea que ahí nos ahorramos gran parte de código, porque esto mismo que hicimos en motocicleta lo vamos a hacer en el bus. Extends vehículo, y el automóvil también extends vehículo. Entonces acá tenemos incompleto, lo voy a borrar, por ahora no necesito. Listo, entonces vea que el hecho de que yo lo único que estoy usando o que estoy haciendo es reutilizando estructuras. Si yo creo acá, por decir, un bus y le pongo bus, creo una instancia de esta clase y yo a cada uno, por decir, le digo moto.set color, a esta le vamos a decir, no sé, negro. Set color rojo. Vean que estamos utilizando el mismo método, ¿cierto? Set color, pero ahí lo único que estamos haciendo es reutilizar la estructura. En ningún momento se van a sobreescribir las propiedades, porque esta como tal pertenece a la clase moto y este otro set color pertenece a la clase bus. Listo, igual podemos mirar. Vamos a hacer un system un print ln y voy a imprimir el color de la moto. El color de la moto es moto.getColor y vamos a imprimir el color del bus.
esto realmente no cambia. Lo que cambia es el objeto bus. Eso, entonces vamos que si lo ejecutamos, ahí está, color de la moto es negro y color del bus es rojo. Listo, en ningún momento pues se confunden las propiedades, así estemos utilizando la misma estructura. Listo, entonces vea, con esa simple línea, extends código, ¿cierto? Extends y la clase padre, ya tenemos acceso a todo lo que pueda hacer la clase base, ya lo podemos hacer nosotros con la clase hijo. Listo, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña implementación de los métodos. En vehículo vamos a mostrar aquí un mensaje de cómo se acelera, cómo va a apagar, frenar y todo el cuento. Listo, entonces acelerar, entonces encender. No sé, vamos a hacer una lista de pasos. 1. ¿Cómo escribe close? Bueno. Clutch. Así. ¿Cómo? CLU. Así. Bueno, pisar el clutch. El segundo paso es que girar las llaves. Pisar el acelerador. ¿Y cuál es el último? Ya, pues digamos que así, que esos sean los 3 pasos. Aquí, pasos al apagar el carro, bueno, apagar un vehículo. ¿Cuáles son los pasos? Listo, vamos a, no sé, girar las llaves. Girar las llaves, ¿qué más? Poner en neutro, o sea. Entonces, para acelerar, listo, vamos a decir pisar el clutch, meter el cambio, pisar acelerador, entonces para frenar, entonces ¿qué hacemos? Pisar el freno, digamos que eso es para detenerlo, entonces pisar el clutch,
y aquí soltar. Vamos a soltar el clutch. Algo así. Listo, algo básico. Y venimos acá. Entonces vamos ahora al programa principal y vamos a crear un objeto de cada tipo. Pues de motocicleta ya tenemos uno, ya tenemos bus. Vamos a crear el que nos falta, que es automóvil. Automóvil, auto igual new automóvil. Acelerar carro. Bueno, esto es acelerar B, esto es automóvil. ¿Qué vamos a hacer? Acelerar motocicleta. Y por último, acelerar un bus. Y ya que hacemos, pues invocamos el método acelerar de cada uno. Este es auto.acelerar moto acelerar. Vea que todos tienen acceso al método que les corresponde, ¿cierto? Porque todos están heredando de vehículo, que es donde está definida. Y aquí bus.acelerar. Eso, entonces ahora vamos a ver el resultado de esta ejecución. Le damos a ejecutar, correr el archivo y sale lo siguiente. Entonces nos dice acelerar automóvil, acelerar motocicleta y acelerar bus, ¿cierto? En todos nos muestra el mismo resultado, ¿cierto? Que es lo que nosotros estamos esperando. Ahora, en efectos prácticos, ¿cierto? En escenarios de la vida real, todos se aceleran de la misma forma. Uno acelera un vehículo, un automóvil de la misma forma que acelera una bicicleta o un bus, una motocicleta o un bus, ¿cierto? Entonces, hay casos en los que nosotros no podemos, digamos que utilizar las implementaciones de la clase base, sino que debemos definir una propia implementación en la clase hijo. ¿Listo? Para eso, pues debemos hacer uso del polimorfismo y de algo que se llama que se conoce como la sobreescritura de métodos. ¿Listo? Entonces, para poder lograr este tipo de comportamientos vamos a hacer lo siguiente. Esta clase, recuerden lo que les comentaba de vehículo o de las clases padre, es que con nosotros de las clases padre por lo general no podemos crear instancias. Listo, como no son objetos específicos, nosotros no creamos instancias de este tipo de objetos. Entonces, para no poder crear instancias, para restringirlo, ¿qué hacemos? Creamos la clase como abstracta. Y con esto evitamos que nos generen crear una instancia de vehículo. Porque nosotros de vehículo, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a crear clases a partir de esta. Esta nos va a servir. ¿Esta nos va a servir de qué es? Nos va a servir de modelo, pues, como tal. Ahora, yo tengo vehículo, ¿cierto? Y tengo 4 métodos: encender, apagar, acelerar y frenar. Ya vimos
ya vimos que el método, estos métodos, pues como tal no tiene sentido que nosotros tengamos una implementación propia, porque cada hijo, pues cada clase que herede de estas debe generar su propia implementación de cómo se enciende, cómo se apaga, cómo se acelera y cómo se frena. Para hacer esto, ¿qué vamos a hacer? Estos métodos vamos a definirlos también como abstractos, y un método abstracto no tiene implementación, ¿listo? Sino que es una firma, ¿cierto? En la que cualquier clase que herede de mí está obligado a implementar este método. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo con encender. Vea que de hecho si nosotros ponemos un método abstracto y le dejamos el contenido, pues el cuerpo del método, nos sale un error. De hecho, ¿qué dice el error? Tal cual. Los métodos abstractos no pueden tener un cuerpo. Eso, entonces, ¿qué hacemos? Listo, encender. Este también va a ser abstracto. Y este abstracto también. Eso, les quitamos el cuerpo, solo dejamos la definición. Eso, entonces vea que ya, ¿qué hicimos en la clase? Definimos una especie de contrato. Para eso también hay un objeto, ¿cierto? Que se conoce como las interfaces, que nos sirve para hacer básicamente este mismo comportamiento, ¿cierto? Definir contratos, solo que en las interfaces nosotros no tenemos atributos, sino que es nada más para definir métodos. En este caso, como necesitamos atributos, estamos utilizando una clase abstracta. Eso, en el momento en que pusimos esta clase como abstracta y definimos estos métodos como abstractos, estamos obligando a que todas las clases que hereden de él implementen estos 4 métodos. ¿Qué quiere decir? Vea que aquí nos está saliendo error en cada una de las clases que están heredando. ¿Por qué no sale ese error? Porque nosotros no estamos cumpliendo con el contrato que se definió en la clase padre, que en este caso es vehículo. Listo, como no estamos cumpliendo con ese contrato, ¿cuál es el contrato? Tenemos que implementar 4 métodos. Listo, que aquí lo tenemos. Entonces vea, él aquí que nos dice, vea, usted tiene un error, ¿por qué? Automóvil no es abstracta, ¿cierto? No es una clase abstracta y no está sobreescribiendo los métodos abstractos que tenemos ahí. En este caso, el primero es frenar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacerlo de forma manual o podemos decirle aquí en la clase, ¿cierto? En el bombillo que implemente todos los métodos abstractos, ¿cierto? Simplemente le damos ahí en el bombillo, implementar todos los métodos abstractos. ¿Y el qué hace? Ah, sí, vea, me generó 4 métodos. Importante, como nosotros estamos partiendo de una clase base, ¿cierto? La clase base ya tiene el método de encender. Nosotros en la clase hija, ¿qué tenemos que hacer? Una sobreescritura. Por eso, estos métodos están marcados con la palabra override. ¿Listo? Para que el lenguaje sepa que estamos sobreescribiendo un método que se encuentra en la clase base. ¿Ya aquí qué hacemos? Entonces, como ya tenemos aquí, ¿cierto? Ya tenemos la firma del método. ¿Qué hacemos? Implementamos la lógica propia de un automóvil. Return. Vamos a hacer algo. Voy a definir acá un constructor. Recuerden que el constructor tiene que llamarse igual que la clase. Y para esto vamos a ver aquí una clase. A ver, atributo. Entonces, automóvil. ¿Qué quiero hacer aquí en el constructor? En cada clase hija vamos a definir, como tenemos una propiedad nombre,
para que en cada uno de estos métodos vamos a imprimir el nombre del objeto, ¿cierto? Y pues lo que es la acción que está realizando, o para que veamos que sí lo estamos haciendo bien. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un cambio aquí en la clase vehículo para que veamos lo de los modificadores de acceso, ¿cierto? Básicamente ya conocemos pues los dos principales, que son públicos y privados. ¿Listo? Privados es que nosotros, por decir todo lo que nosotros declaramos privado, solo tiene acceso la misma clase. ¿Listo? Por eso es que si nosotros, por decir vehículo o cualquiera de estas, nosotros, veámoslo acá, moto, punto, no tenemos nada. Esto no nos aparece ninguna de las que están privadas. Si la tuviéramos acá, por decir, si pusiéramos este vehículo, este nombre, como público, ¿qué pasaría con el público? Venimos acá, moto, y ahí ya podríamos acceder. Listo, esa es la diferencia entre público y privado. El privado es solo para la clase. Pero entonces, adicionalmente, tenemos otro modificador de acceso, que es el protected, que es básicamente ¿cuál? No es público como tal, sino que es protegido. ¿Qué quiere decir que es protegido? Que solo va a estar disponible para esta misma clase y las que hereden de ella. ¿Listo? Digamos que aquí, ¿qué quiero hacer? Esta propiedad nombre, no voy a dejar que la seteen, voy a eliminarle el set y el get. No quiero que la seteen desde afuera, sino que vamos a tener aquí una variable protected que se llama nombre. Vamos a mirar acá. Si la ponemos privada, no quiero que quede en el programa principal. Pero acá bueno, aquí queda en el programa principal. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejarla donde tenemos vehículo. Pero esto, ¿qué le pasó a esta clase? Listo, aquí en el código. Dejémosla protected. Y vamos a hacer lo siguiente. En el constructor de cada clase, ¿qué hacemos? Decimos que esa propiedad, ¿cierto? La propiedad nombre le vamos a llevar la clase. En este caso es ¿cuál? Automóvil. Y lo mismo pues vamos a hacer con las demás. ¿Para qué? Para que cuando vengamos aquí a ejecutar el método encender, ¿qué le decimos? Encendiendo y le concatenamos el nombre. Y ya aquí, ¿qué podríamos poner? Pues los pasos, ¿cierto? Que obviamente pues ya no los voy a poner, simplemente más de forma ilustrativa. Y vamos a hacer lo mismo en los demás. ¿Cómo se apaga? Encendiendo, apagando,
acelerando y frenando. Listo, frenando este. Y este mismo código que tengo acá me lo voy a llevar para el bus, que es lo único que tendríamos que cambiar, el nombre del constructor y el atributo nombre, porque recuerden que el constructor debe llamarse igual que la clase. En este caso sería bus, aquí le digo bus, y aquí en la motocicleta hacemos lo mismo, cambiamos el constructor motocicleta y ya con eso tenemos el código. Entonces vea que en cada clase base, en cada clase hija implementamos una funcionalidad propia del método, ¿cierto? Propia de la clase. ¿Por qué? Porque el comportamiento no es el mismo, ¿cierto? Y así pasa con muchas cosas. Es decir, nosotros en un sistema, no sé, en un sistema bancario, pues tendríamos varias formas de pago. Tendríamos una clase base que sea, no sé, de forma de pago y un método que se llama realizar pago. No es lo mismo realizar un pago con tarjeta de crédito que hacerlo de forma en efectivo. Listo, ese tipo de escenarios, pues ahí es donde podemos utilizar este cuento del polimorfismo. Ahora, ¿cómo podemos hacer para hacer esto? Vamos a hacer lo siguiente, ¿cierto? Si nosotros volvemos a ejecutar el programa principal así como está, pues obviamente ya el resultado va a ser el indicado. Venimos aquí y le decimos run file, van ahí, acelerar automóvil. ¿Cómo se acelera el automóvil? Pues como se aceleran los automóviles. Listo, todos los pasos que tengamos ahí definidos y ya no estamos utilizando uno genérico para todos. Así mismo para la motocicleta y de igual forma para el bus. Listo. Esto ahí que básicamente que fue lo que hicimos, sobreescribimos un método. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a ver realmente cómo es esto del polimorfismo. Básicamente, ¿qué es el polimorfismo? El polimorfismo es un objeto, ¿cierto?, que cambia su comportamiento en tiempo de ejecución dependiendo del objeto en el que se convierta. Nosotros estamos trabajando con qué tipo de objetos, ¿cierto? Cuando digamos eso, si nosotros estamos heredando de alguna clase, todas esas clases que nosotros estamos utilizando se vuelven del tipo base. Listo, en este caso nosotros estamos trabajando con clases o con objetos de tipo vehículo. Entonces nosotros podemos crear objetos de tipo vehículo que van a cambiar su comportamiento en tiempo de ejecución dependiendo si van a ser una moto, si va a ser un bus o si va a ser un automóvil. Listo, eso como tal es el polimorfismo. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a eliminar todo este código. Y voy a hacer lo siguiente. Con solo tener una línea, pues con solo invocar un método, él va a saber si yo voy a imprimir, si yo quiero que acelerar un carro, ¿cierto? Si quiero acelerar un vehículo, una moto o un bus. Nosotros estamos trabajando con qué tipos de objetos. Ya vimos que estamos trabajando con vehículos, ¿cierto? Entonces el tipo de objeto que yo voy a crear es un vehículo. Le voy a poner aquí vehículo y va a ser igual a new. Nosotros qué tipos de vehículos podemos crear. Exactamente, entonces vea que aquí yo puedo crear, yo quiero crear un vehículo que sea un bus. Solo con hacer esto, entonces vea, ya yo podría aquí, system, va a imprimir las propiedades del bus. Pues o del bus, no, del objeto. Le voy a escribir aquí los métodos, acelerar,
más vehículo punto acelerar. Va a invocar los 4 métodos: acelerar, frenar, encender y apagar. Frenar, encender y apagar. Listo. Entonces vean ahí, si yo ejecuto este código, ¿el qué está haciendo? Él está acelerando un bus, está frenando un bus, está encendiendo un bus y está apagando un bus, ¿cierto? Si yo cambio el objeto, ya no quiero que sea un bus, sino que quiero que sea una motocicleta. ¿Qué hago? Simplemente cambio el objeto acá y el código es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando polimorfismo y él cómo sabe cómo se acelera dependiendo del objeto que sea. Nosotros estamos trabajando con un objeto base, con un vehículo, que en tiempo de ejecución va a saber si tiene que acelerar una motocicleta, un bus o un automóvil. En este caso le digo que es una motocicleta y ¿el qué hace? Acelera una motocicleta, la frena y ejecuta todo esto. Listo. ¿Ahí qué podríamos hacer? Entonces vamos a meterle un poquito de lógica a esto. Dejo el vehículo y voy a crear un método. Voy a crear un método que esto se conoce como una fábrica, ¿cierto? Básicamente es un método que me va a volver un tipo de vehículo, el que yo defina, ¿cierto? O el que el usuario quiera. Vamos a verlo acá. Voy a crear un método, va a ser privado, igual no nos interesa. Me va a devolver un vehículo y aquí le voy a decir crear vehículo. ¿Y yo qué voy a recibir? Voy a recibir como un entero. En este caso voy a preguntarle al usuario que ingrese un 1, un 1, 2, 3 para ver qué quiere crear. Listo, un entero. Le voy a decir el tipo. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. ¿Yo qué quiero hacer? Al final tengo que retornar un vehículo, ¿cierto? Entonces el vehículo le voy a poner nombre vehículo. Esto igual lo hubiéramos podido hacer aquí arribita antes de, sino que lo quiero hacer el método para que recordemos cómo crear método. Vehículo. Aquí ¿qué hacemos? Vamos a hacer un switch. Y el switch va a ser para la variable tipo. Case. Cuando sea 1, es porque el usuario quiere crear un vehículo, pues un automóvil. Entonces, ¿qué hacemos cuando sea 1? Creamos un automóvil. ¿Cómo creamos ese automóvil? De la siguiente forma: vehículo es igual a new automóvil. Listo. Y lo mismo para los demás. El caso 2 y en caso 3. Si el usuario digita un 2, vamos a generar un bus. Y si es un 3, una motocicleta. Y al final, ¿qué hacemos? Retornamos el vehículo que haya escogido el usuario. Él aquí que está saliendo un error, que nosotros
no podemos devolver un objeto que no se ha inicializado. ¿Eso por qué pasa? Nosotros estamos generando aquí un vehículo, ¿cierto? Si por alguna razón el usuario no ingresa uno de estos datos, ni el 1, ni el 2, ni el 3, sino que ingresa el 0, el 9, esta variable pues nunca se inicializó, pues nunca se le asignó un valor. Entonces vamos a inicializarla en nulo. Esto, ya con eso se nos quita ese error que tenemos ahí. Y ya que podemos hacer, invocar el método en la parte de arriba. Eso, entonces vamos acá, ya que creamos el método crear vehículo, ya que hacemos, voy a hacer lo siguiente. Aquí vamos a preguntarle al usuario, vamos a solicitarle al usuario que ingrese el número del vehículo que quiere crear. ¿Cómo lo hacemos? Así. Recuerden que para esto necesitamos la clase scanner. Voy a utilizar scanner. Voy a decirle al NetBeans que me agregue el import, el Java útil scanner, ¿cierto? Lo agrega aquí arriba. Le digo sc y vamos a decirle que es igual a un nuevo scanner y como parámetro le vamos a mandar system.in. Eso, ya con eso para poder solicitar datos por teclado. Teniendo esto listo, vamos a imprimir un mensaje que diga, ¿cierto? Vamos a imprimir una especie de menú. Entonces, menú de opciones. Uno para crear un automóvil. Dos para crear un bus. Y 3 para crear una motocicleta. Y por aquí otro que diga ingrese su opción. Ingrese su opción. A este no le voy a poner el LN. Y ese usuario va a declarar una variable entera que se llame opción y va a ser igual a ¿qué? A lo que ingrese el usuario. Para esto, ¿cómo lo hacemos? NestInt. Listo, esa opción que ingresa el usuario, con esa opción que hacemos, vamos a generar el vehículo que haya seleccionado el usuario. ¿Cómo lo hacemos? Ya tenemos aquí declarada una variable vehículo. Vehículo va a ser igual al método. Bueno, aquí no me sale el método porque estamos en una clase estática. Entonces tenemos que declarar este también como estático. Crear vehículo y le mandamos la opción. Eso, Aaron, ahí. Básicamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos llamando este método para que haga esta definición, para saber cuál de estos vamos a instanciar, ¿cierto? Como les digo, este código, todo este código que tenemos aquí, igual lo hubiéramos podido copiar y pegar acá, ¿cierto? Entonces, como para que el código de este método principal no quede tan grande, ¿cierto? Y eso es buena práctica. Entonces, cuando nosotros desarrollamos software,
¿qué buscamos? Que los sistemas sean altamente cohesivos, ¿cierto? Y bajamente acoplados. ¿Qué quiere decir que sean cohesivos? Que cada clase, ¿cierto? Digamos, si nosotros tenemos clases, en cada clase solo hayan los métodos y las funcionalidades propias de esa clase, ¿cierto? Si yo tengo una clase de vehículo, todas las cosas que yo tenga, todos los métodos o funcionalidades que yo tenga en esa clase correspondan a un contexto de vehículo. Listo, que no tenga por ahí un método pagar préstamo, ¿cierto? Generar factura, que no tiene nada que ver con un vehículo. A eso nos referimos con cohesivos. Y el tema de bajo acoplamiento, ¿cierto? Es el grado en que los objetos dependen de otros. Entre menos dependencias tenga una clase de otra, mucho mejor. ¿Listo? Entonces, bueno, vengamos acá. Creamos el vehículo y ya que hacemos, pues imprimimos esto que tenemos acá. Entonces vea que este código de aquí nos va a servir, ¿cierto? Va a estar de forma dinámica para las veces que nosotros lo ejecutemos. Voy a ejecutar este y sale de la siguiente forma. Menú de opciones. 1 para crear un automóvil, 2 para crear un bus, 3 para una motocicleta. Quiero una motocicleta. Ingreso 3, le damos enter. ¿Qué hizo? Ejecutó la motocicleta. Listo, y obviamente pues así va a ser con los demás. Aquí ¿qué vamos a hacer? Quiero un bus. Ingresamos el 2, acelerando el bus. Y pues ya para ensayar, miremos el último. Listo. Entonces valo ahí ya tenemos, esto es lo que se conoce como el polimorfismo. Listo. Un objeto que cambia su comportamiento en tiempo de ejecución, dependiendo del objeto pues que le instancie. Pero vea que aquí ¿qué hicimos? Con un solo código hicimos todo esto. Esto que tenemos aquí lo estamos reutilizando totalmente independiente del objeto con el que estemos trabajando. Si, por decir cómo veníamos trabajando antes, creábamos un objeto, ¿cierto? Hubiéramos creado un objeto moto, un objeto bus y un objeto automóvil, le asignábamos todas las propiedades a todos e invocábamos los métodos de cada uno. Listo, aquí con estas 4 líneas pues estamos invocando los métodos. Obviamente las propiedades pues sí tocaría asignárselas, pero digamos que ya con esto pues ya tenemos mucho terreno ganado.